3I Atlas, se activando antes de su aproximación con la Tierra. Algo inesperado empezó a llamar la atención de los astrónomos cuando los datos más recientes comenzaron a mostrar señales que no encajan del todo con lo que se esperaba de un objeto interestelar como 3I Atlas. No fue una alarma, ni un anuncio dramático, sino algo mucho más inquietante para la ciencia. Pequeñas variaciones, cambios sutiles, indicios de actividad que aparecen antes de lo previsto. En astronomía, cuando un objeto no se comporta como debería, las preguntas se multiplican. Los primeros registros parecían normales, casi rutinarios. Un objeto viajando desde fuera del sistema solar, siguiendo una trayectoria calculada, observado por telescopios terrestres y confirmado por redes de monitoreo internacionales. Pero conforme se acumularon más observaciones, los patrones comenzaron a cambiar. El brillo ya no era tan estable. La respuesta del objeto a la radiación solar parecía distinta, y eso encendió una señal de atención en la comunidad científica. No se trata de conclusiones apresuradas ni de afirmaciones definitivas. Lo que inquieta a los investigadores es precisamente la falta de una explicación cerrada. Los modelos actuales permiten anticipar cómo debería reaccionar un cuerpo de este tipo a medida que se acerca al Sol, pero en el caso de 3I Atlas, algunos datos se están desviando de esas previsiones. Es un comportamiento que no rompe las leyes de la física, pero sí las empuja a su límite conocido. Mientras nuevos telescopios apuntan hacia este visitante interestelar, los científicos revisan cada medición con cautela. La palabra activación no implica intención ni artificio, sino señales observables, cambios físicos medibles que sugieren que algo está ocurriendo en su superficie o en su entorno inmediato. Y lo más intrigante es el momento en que estas señales aparecen, antes de lo que los modelos clásicos anticiparían. Este es uno de esos momentos en los que la ciencia avanza no por certezas, sino por dudas bien fundamentadas. Y 3I Atlas, silencioso y distante, se ha convertido en el centro de una atención que sigue creciendo. Para entender por qué 3I Atlas está generando tanto interés, es importante recordar que los objetos interestelares son extremadamente raros de observar. Provienen de otras regiones de la galaxia, formados bajo condiciones que no conocemos del todo, y atraviesan nuestro vecindario cósmico solo una vez. Cada uno de ellos es una oportunidad única para estudiar procesos físicos que no se originaron alrededor de nuestro Sol. En este caso, las observaciones realizadas por telescopios terrestres y espaciales, incluidos instrumentos vinculados a la NASA y a agencias internacionales, han permitido seguir su evolución con un nivel de detalle sin precedentes. No hablamos de una sola medición aislada, sino de una secuencia de datos que, al compararse, muestran pequeñas pero consistentes anomalías. Son detalles que, por sí solos, podrían parecer irrelevantes, pero que juntos forman un patrón digno de atención. A medida que 3I Atlas se aproxima, los científicos analizan cómo interactúa con la radiación solar, cómo cambia su brillo y qué revela su espectro sobre su composición. Todo esto se hace con extremo cuidado, evitando interpretaciones apresuradas. En ciencia, la prudencia es tan importante como la curiosidad. Antes de continuar, si este tipo de contenido te interesa, dale like al video y suscríbete al canal. Y dime en los comentarios desde qué país o ciudad estás viendo este análisis, porque eso también ayuda a que más personas interesadas en el espacio encuentren este contenido. Lo que sigue no es una historia de ciencia ficción, sino un recorrido por datos reales, observaciones en curso y preguntas abiertas. La activación observada en 3I Atlas no es una respuesta, sino el inicio de un nuevo conjunto de interrogantes que la ciencia aún está tratando de descifrar. Las primeras señales que llamaron la atención sobre 3I Atlas no surgieron de un anuncio extraordinario, sino de un proceso rutinario de seguimiento astronómico. Este tipo de objetos es observado de forma constante desde su detección inicial, con el objetivo de refinar su trayectoria, medir su brillo y comparar su comportamiento con modelos ya establecidos para cuerpos que provienen del espacio interestelar. En ese contexto, 3I Atlas parecía, al inicio,
encajar dentro de lo esperado. Sin embargo, conforme se acumulaban nuevas observaciones, algunos parámetros comenzaron a mostrar variaciones que no pasaron desapercibidas. Los datos más recientes, obtenidos por redes de telescopios terrestres y complementados con observaciones desde el espacio, revelaron cambios sutiles pero consistentes en la intensidad del brillo del objeto. Estas variaciones no seguían un patrón aleatorio. Al contrario, mostraban una evolución progresiva que sugería un proceso físico en marcha. En astronomía, cuando un objeto presenta cambios repetidos y medibles, la posibilidad de que se trate de ruido instrumental se reduce considerablemente. Por eso, los equipos científicos comenzaron a revisar con mayor detalle cada registro. Uno de los aspectos que más llamó la atención fue el momento en el que estos cambios comenzaron a manifestarse. De acuerdo con los modelos clásicos, la actividad observable en cuerpos pequeños suele intensificarse a medida que la radiación solar aumenta. En el caso de 3I Atlas, algunas señales aparecieron antes de que alcanzara las regiones, donde normalmente se espera una respuesta más evidente. Esto no contradice las leyes físicas conocidas, pero sí desafía las previsiones habituales utilizadas para este tipo de objetos. Los instrumentos involucrados en estas detecciones incluyen telescopios ópticos capaces de medir variaciones mínimas de luminosidad y sistemas de espectroscopia que permiten analizar la luz reflejada y emitida por el objeto. Gracias a estas técnicas, los científicos pueden identificar cambios en la superficie o en el entorno inmediato de 3I Atlas sin necesidad de contacto directo. La información obtenida no es interpretativa, sino cuantificable, basada en mediciones repetidas y verificables. Otro elemento relevante fue la detección de ligeras modificaciones en la estructura difusa que rodea al objeto, conocida como coma, en cuerpos que muestran actividad. Estas alteraciones no fueron abruptas ni explosivas, sino graduales. Precisamente esa progresión lenta es lo que refuerza su interés científico. Los fenómenos graduales permiten un análisis más preciso, ya que pueden seguirse en el tiempo y compararse con simulaciones físicas previamente desarrolladas. La comunidad científica reaccionó con cautela. Lejos de conclusiones definitivas, los primeros comunicados y reportes destacaron que los datos desafiaban algunas previsiones, pero que aún no existía una explicación cerrada. Este enfoque es fundamental en ciencia. Cuando los resultados no encajan del todo con los modelos, el primer paso no es descartar la teoría, sino examinar si existen variables adicionales que no se habían considerado con suficiente detalle. A medida que nuevos datos fueron incorporándose, la necesidad de observaciones continuas se volvió evidente. Equipos de diferentes países coordinaron campañas de seguimiento para asegurar que los cambios detectados no fueran producto de una sola fuente de observación. La coherencia entre mediciones realizadas por instrumentos independientes reforzó la idea de que el fenómeno observado era real y
indicadores físicos coinciden, la probabilidad de que se trate de una simple fluctuación se reduce considerablemente. La ciencia avanza comparando observaciones con modelos. En este caso, los modelos existentes no fallan, pero muestran límites que deben ajustarse cuando se aplican a un objeto con un origen distinto. Este proceso de ajuste no es una señal de debilidad científica, sino una de sus mayores fortalezas. Cada nueva observación permite refinar las teorías y ampliar su alcance. A medida que se integran nuevos datos, los científicos evalúan cómo encajan estas mediciones dentro del marco general de la física conocida. No se trata de buscar explicaciones exóticas, sino de entender cómo los mismos principios se manifiestan en condiciones diferentes. 3i Atlas ofrece una oportunidad única para observar estos principios en acción, lejos de los entornos habituales en los que se desarrollaron los modelos. En el trasfondo de este análisis existe una cuestión más amplia: ¿hasta qué punto los objetos formados en otras regiones de la galaxia pueden comportarse de manera distinta al interactuar con nuestro sistema estelar? Cada dato obtenido de 3i Atlas aporta información valiosa para responder a esta pregunta. Y aunque muchas respuestas ya comienzan a perfilarse, aún quedan detalles por aclarar que mantienen el interés científico en constante crecimiento. Al cerrar esta segunda etapa, queda claro que el fenómeno observado en 3i Atlas se sostiene sobre procesos físicos reales, medibles y bien establecidos. La diferencia radica en el contexto y en la combinación específica de factores que se están manifestando. Entender esta combinación es esencial para interpretar correctamente lo que se ha observado hasta ahora y para anticipar lo que las próximas observaciones podrían revelar. Conforme las señales observadas en 3i Atlas comenzaron a confirmarse, la atención de la comunidad científica se intensificó de manera natural. No se trató de una reacción mediática, sino de un proceso técnico bien coordinado. Equipos de investigación de distintos países empezaron a intercambiar datos, comparar mediciones y revisar observaciones previas para identificar si existían antecedentes similares. Este tipo de colaboración es habitual cuando un objeto muestra un comportamiento que merece un seguimiento más detallado. Uno de los primeros pasos fue ampliar las campañas de observación. Telescopios que inicialmente no estaban dedicados a este objeto comenzaron a integrarse al monitoreo, lo que permitió obtener datos en diferentes longitudes de onda y en distintos momentos. Esta diversidad de observaciones es crucial, ya que reduce la posibilidad de sesgos instrumentales y mejora la comprensión global del fenómeno. Cuando múltiples instrumentos independientes detectan señales compatibles, la confianza en los resultados aumenta de forma significativa. Las imágenes más recientes muestran con mayor claridad la evolución gradual del entorno inmediato de 3i Atlas. No se observan cambios bruscos ni eventos repentinos, sino una transformación progresiva que coincide con las mediciones de brillo y con los datos espectrales. Esta coherencia entre distintos tipos de observación refuerza la interpretación de que el objeto está atravesando un proceso físico real y continuo. En ciencia, la repetibilidad y la consistencia son elementos clave para validar cualquier conclusión. A nivel espectroscópico, los análisis continúan refinándose. Cada nueva observación permite mejorar la resolución de los datos y detectar señales más sutiles. Aunque todavía no se dispone de un perfil composicional completo, las variaciones registradas son suficientes para confirmar que la interacción con la radiación solar está produciendo efectos medibles. Este tipo de evidencia no se basa en una sola línea de datos, sino en un conjunto amplio de mediciones que se apoyan mutuamente. El seguimiento orbital también ha adquirido un papel central en esta etapa. A medida que se acumulan observaciones precisas de la posición de 3i Atlas, los astrónomos pueden comparar la trayectoria real con las predicciones calculadas previamente. Cualquier desviación, por pequeña que sea, se analiza con extremo cuidado. Estas diferencias no implican un cambio drástico en el movimiento del objeto, pero pueden aportar información valiosa sobre procesos internos o superficiales que influyen en su dinámica. En paralelo,
Se han publicado análisis preliminares en foros científicos y se han compartido resultados en reuniones especializadas. Estos espacios permiten que diferentes equipos evalúen los mismos datos desde perspectivas complementarias. El debate no gira en torno a la existencia del fenómeno, que ya cuenta con respaldo observacional, sino a su interpretación detallada y a los factores específicos que lo están impulsando. Este intercambio constante es una parte esencial del método científico. Un aspecto que sigue generando especial interés es la temporalidad del proceso. Las mediciones indican que la actividad observada no es un evento aislado, sino una evolución que continúa desarrollándose conforme el objeto avanza en su trayectoria. Este carácter dinámico obliga a mantener un monitoreo constante, ya que cada nueva observación puede aportar piezas clave para completar el panorama. En este punto, la pregunta ya no es si ocurre algo, sino cómo se desarrollará en las próximas etapas. Las agencias espaciales y los observatorios internacionales han señalado que los próximos meses serán particularmente importantes. A medida que 3I Atlas se acerque más al Sol, se espera que las condiciones físicas cambien de manera progresiva. Estas variaciones permitirán poner a prueba los modelos ajustados a partir de los datos actuales. La comparación entre lo observado y lo previsto será fundamental para evaluar qué tan bien se comprenden los procesos en juego. Lo que hace que este caso sea especialmente revelador es que expone con claridad los límites del conocimiento humano. La física utilizada para interpretar estos datos es sólida y bien establecida, pero su aplicación a un objeto con un origen desconocido obliga a revisar supuestos y a considerar escenarios que rara vez se presentan en el sistema solar. Este ejercicio no debilita la ciencia, al contrario, la fortalece al ampliar su alcance. A medida que se acerca el momento en que se dispondrá de nuevas mediciones, el interés científico no disminuye, sino que se transforma. La atención ya no se centra únicamente en detectar anomalías, sino en comprender su significado dentro de un marco más amplio. Cada dato adicional ayuda a construir una narrativa coherente, donde las observaciones individuales se integran en un proceso físico continuo y explicable. Al final de esta tercera etapa, el panorama sigue abierto. Las evidencias más recientes confirman que 3I Atlas está mostrando una evolución real y medible, respaldada por múltiples fuentes de datos. Sin embargo, la interpretación completa aún requiere tiempo, análisis y nuevas observaciones. Este estado de incertidumbre controlada es uno de los motores más poderosos de la investigación científica, ya que impulsa a seguir observando, midiendo y comparando. El caso de 3I Atlas se ha convertido así en un ejemplo claro de cómo la ciencia avanza frente a lo desconocido, no con respuestas inmediatas, sino con preguntas cada vez más precisas. Y mientras estas preguntas continúan formulándose, el objeto sigue su recorrido, ofreciendo una oportunidad única para aprender más sobre los procesos que ocurren más allá de nuestro entorno estelar.